गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोद्ग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभं विभंग्रं रूपं कल्वेणुवक्त्रं श्री श्रील राधा रमणं नमामि श्री श्रील राधा रमणं नमामि श्री श्रील राधा रमणं नमामि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्नांस्यापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्तुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम नौमीड्यते ब्रवपुते तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवल्वेत्र विषाणवेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पुष्पाङ्गजाय मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरेष्ठं वातातमुजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे It's good to see all of you and all the new faces here. Es bueno verlos a todos de nuevo aquí y caras nuevas. And I was thinking to visit Rishikesh, but I heard that he works in the restaurant, so I couldn't even go to see him. Estaba pensando en visitar Rishikesh, pero I wanted, but I heard that he works in the restaurant. Pero escuché que él estaba en el restaurante. So I didn't know that what is his working hours. O sea, entonces no sabía cuáles eran las horas de trabajo. So in the two programs, we are talking and discussing about Atma Kulak Palavani Dhara. Entonces en las últimas dos clases estuvimos hablando del Atma Kulak Palavani Dhara. Dhara. Radhe Radhe. Because when we talk about Ganga starts from the Gaumukh, it is so small, but when it ends, where she ends or where she meets the ocean, on that time that Ganga actually known as Ganga Sagar. As we know that the Ganga starts from the Gaumukh. Sabemos el río Ganga sale del from Gomuka. But when it ends
and meets to the sea or the ocean, Cuando se encuentra con el océano, cuando baja y se encuentra con el océano, then the broadness of that Ganga is like 40 to 45 kilometers. It's so big. se hace muy ancho el río. Empieza muy finito y se termina siendo muy ancho. 40-45 kilómetros de distancia tiene en el final de la desembocadura. So that Ganga, which starts like in a very tiny shape, but when it goes and meets the ocean, you know, on that time she actually is known as Ganga Sagar because her shape is actually looks like a ocean. Dice que la forma del final del río Ganga termina siendo como parte del océano porque se abre mucho, empieza muy chiquitito y en la desembocadura se va agrandando hasta fundirse con el océano. We go to the Ganga River to take our sins out. Nosotros vamos al río Ganga para sacarnos nuestros pecados de encima. To clean ourselves, to take our sins out, that whatever sins we have actually committed in our past life or this life. Nosotros vamos al río Ganga a bañarnos y sacarnos los pecados, tanto sea los pecados de nuestras vidas pasadas como de la presente. Or we ask for the liberation, you know, after the death, our children or our family members goes with our ashes over there and do the worship of the Ganga, Yamuna, or the other main rivers. Nosotros vamos al río Ganga y después tiran las cenizas, liberan a las cenizas de los familiares en el río Ganga. But here, that Ganga, all the rivers, Durat, Kulak, Palavani, Dhara, they are good to take off our sins or like the karmas we do. Nuevamente comenta que el río Ganga, digamos, cuando nosotros estamos en el río Ganga, tira todos los pecados, nosotros los arrojamos al río Ganga para liberarnos de ellos. But here we are talking about as the Bhakti Yogi, that in the Bhakti Yogi, we need to actually make the Ganga starts from our heart. En el caso del Bhakti Yoga, nosotros necesitamos hacer que el río, digamos, salga de nuestro corazón. Because love is connected from the heart, right? Porque el amor está conectado con el corazón, ¿cierto? So it starts from our heart and Atma Kulak Palavani Dhara, you know, and we have to make that love broader and bigger and bigger. Y nosotros empieza desde nuestro corazón y lo que tenemos que hacer es abrirlo para que sea más grande y más grande. And as like the Ganga, when it starts in a smaller shape, but when it goes and meets the ocean, becomes like a very bigger. In the same manner, we have to start, you know, our bhakti from the small stage, but slowly have to take the bigger shape. Y nosotros tenemos que hacer como el río Ganga, que empieza chiquitito y termina siendo a lo largo del tiempo de la desembocadura, a lo largo de su recorrido hasta la desembocadura grande. De la misma manera nosotros tenemos que desarrollar el Bhakti empezando en un momento pequeñito y desarrollándolo hasta que se abra en muchos pasos. So when we move in our spiritual lives and the steps are there, and if we cross those steps and make our bhakti more broad and more bigger, y como nosotros empezamos en el Bhakti, tenemos que ir paso a paso y cada paso a paso que vayamos haciendo lo tenemos que hacer que sea más grande y más grande. Then only you can go and meet that ocean which is known as ocean of devotion, and in there the Krishna and Radha always are there. Y nosotros tenemos que hacer ese Bhakti de esa manera, paso a paso, para cuando lleguemos al final podamos estar en el océano de devoción y poder fundirnos y disfrutar de los pasatiempos de Radha y Krishna. So in our first class we discussed some points. In the second class we talked about the steady and the unsteady moves in our devotional service. Y en las últimas clases estuvieron viendo varios puntos en una clase y en la última clase estadios, claro, los dos tipos de Bhakti que hay, que es el Bhakti inestable y el Bhakti estable, y detalló casi todos los puntos del inestable Bhakti. So the small idea you can get about the bhakti is
Una pequeña idea que nosotros tenemos acerca de lo que el Bhakti es. That there was a one very old woman. Una vez una mujer muy vieja. She was actually left out from her house, and she was living in Gokul. Ella se había ido de su casa y vivía en Gokul. And when she was living in Gokul, there was no other family members who were living there. Y cuando ella estaba en Gokul no había ningún otro miembro de la familia que viviera con ella. So when she was old, she was unable to do all her daily routine work because she was so old. Ella era muy vieja y no tenía la posibilidad de hacer sus actividades diarias porque era muy vieja. And there was no one who could even help her to do her daily routine work. Y no había nadie que pudiera ayudarla a hacer su rutina diaria. Now, but every day she had to go and start working there, because she had to live for the Krishna, for herself at some point. Ella tenía que vivir para ella y para Krishna, entonces ella estaba todos los días tratando de hacer sus deberes diarios porque era muy anciana y no los podía hacer. And she always used to chant Harinam. Y siempre solía cantar el Harinam. Harinam es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Harinam means the name of Lord. Don't discriminate that only our Harinam. Dice que Harinam significa el canto del santo nombre, no importa cuál. Every sampradaya has the different Harinam. We have our Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. So this is the Harinam of our sampradaya, but every other sampradaya and the other, if any devotee finds the connection with any name, that is the Harinam for that devotee. Nosotros en esta sampradaya tenemos el canto del Mahamantra Hare Krishna, pero en otros casos hay otras escuelas que tienen otros tipos de cantos y todos se reconocen como un santo nombre. So she used to chant, Harinam every day, and there was nothing else she could even do more than that. Ella podía cantar el Harinam todos los días y no había mucho más que pudiera hacer. But she had a very small deity of Lord Krsn at her house. Y tenía una pequeña deidad de Sri Krishna en su casa. And sometimes whenever she was able to go and, do the deity worship, she used to go there and, offer obeisance and try to do the worship. Ella, como era muy vieja, no sé podía hacerlo, pero cada vez que podía se acercaba a la deidad y trataba de hacer la puya y servirla. And this story is like 400 years old, so on that time you can imagine there was no water connection, there was no electricity connection, there was nothing in her house. Y esa historia es de 400 años atrás, entonces en esa época no había ni conexión de agua, ni conexión de luz, ni conexión de gas, como para que ella pudiera ayudar. So to even get the 2 buckets of water for herself, to drink and to take the bath, she had to even go to the well to get the water. Ella tenía que ir hasta el pozo para juntar el agua, entonces a lo sumo podía juntar 2 baldes de agua para ella, lavarse y poder tomar agua, porque no tenía mucha fuerza. So she always used to say one thing, that God, I have taken your shelter, and please bless me by your shelter. Refugio. Ella solía decir todo el tiempo, Dios, por favor, te pido tu refugio. Sí, tómame como en tu refugio. So she used to always say that I have taken your shelter, please bless me with your shelter, please be merciful, please be merciful, please be merciful. Ella solía decir, por favor, tómame en tu refugio, por favor, sé misericordioso conmigo, por favor, sé misericordioso conmigo. I am still alive and I am still chanting because it is your mercy. Estoy todavía cantando porque es tu misericordia y porque todavía estoy viva por tu misericordia. So every day, like she used to say that I have taken your shelter, and because of your mercy I am still alive, I am still chanting your holy name. Yo estoy cantando todavía tu santo nombre, solamente por tu misericordia, solamente porque gracias a tu misericordia yo todavía estoy viva. Now Lord Krsn, he used to come as a small boy
in her house to do her daily work there. Y el señor Krishna solía ayudarla y venir en forma de niño para ayudarla a hacer los quehaceres diarios. He used to come and fill the water bucket from the well. He used to clean the house also for her, and he used to take care of her and then leave. Él solía ir al pozo, juntar el agua, limpiarle la casa, le lavaba todo y después se iba. So he was always there to take care of her whenever she needed something, because she was most of all the time she was on the bed. So if she wanted something, she used to ask, oh please, I want this thing, give me medicine, I want food. So the Krishna used to come as a small boy and used to serve her. Y Krishna solía venir como un niño y ayudarla, porque ella se pasaba la mitad o la mayor parte del día en la cama. Entonces ella le decía, por favor, ayúdeme, ayúdeme, y el Krishna venía y le daba la medicina, ella pedía la medicina y Krishna se la daba. Y después se iba. Now, after few months, that old lady's grandson came in the house to see her. Pasó un tiempo y apareció el nieto que la fue a visitar a la abuela. So now when grandson came and grandson asked, how are you, grandma, is everything okay with you? Y se dice, hola abuela, ¿cómo estás? ¿Está todo bien con vos? ¿Cómo andás? She said, but I'm just living, it's your mercy, it's your blessings, I'm still alive. Por la misericordia de Dios, yo todavía estoy viva, yo todavía estoy acá, solamente porque And then they spent some time together. después de pasar un tiempo juntos, She was happy to see her grandson after a very long time. estaba muy contenta de ver a su nieto después de tanto tiempo. So when she saw, her grandson, and she was like, it's your love, and just because of your love, I am still alive, because I wanted to see you. I want to see you married also. Y le dice, yo estoy contenta, yo estoy deseosa de verte, y gracias a que vos viniste y que yo te estoy viendo, digamos, yo estoy viva porque te estoy viendo, y que quiero verte casado, entonces por eso también estoy viva. Now he left, after meeting her, gave some food and some things, and he left from the house. Él le saludó, estuvo con ella, le trajo un par de regalos y después se fue. He left, and now Krishna didn't come to help her. Él se fue, pero Krishna ahora ya no vino a ella a ayudarla. Now she's calling, come, I need water, please, I want to take shower, I want a water for myself, please bring something from the market to eat. Y ella estaba en la cama y decía, por favor, necesito algo del mercado para comer, necesito que me den agua para lavarme, para tomar, y no tenía nadie que se lo llevara. But Krishna is not coming now anymore. Pero Krishna no venía más. She's again and again asking Krishna to come, help. Yeah, different days, different time, but the Krishna is not coming. En distintos días ella pedía para que la ayudaran o la asistieran, pero ya Krishna no venía. Now she was like, what happened all of a sudden, that why Krishna is not coming to, help her. He used to come every day, but now all of a sudden he is not coming. Yo no entiendo qué pasa, porque antes Krishna solía venir todos los días y ayudarme y ahora no está viniendo, no sé qué pasa. So in the Gokul, there was one acharya from Vallabha Sampradaya. En Gokul había una acharya, Vallabha Sampradaya. She actually went to him and asked that there was a time when Krishna used to come without even asking her every day, and he used to even help her go and get the water, and give the things which was required. ella inclusive fue hasta este maestro a preguntarle, y le comentó, antes yo no pedía, que viniera Krishna, pero venía Krishna a mi casa y me ayudaba, aunque yo no le pedía que viniera, yo solamente pedía que necesitaba ayuda y venía Krishna, y ahora no viene. But now I'm crying in front of him, I want him to come and
do my work, but he is not coming. Y ahora yo estoy llorando, estoy desesperada y les pido por favor que venga, les pido por favor que venga y ahora no viene. So he is not coming, she is asking, she is trying so much, but he is not coming to help her anymore. Yo estoy tratando y estoy pidiendo y estoy llorando, pero él ya no viene más en mi casa. So that Acharya, who was from Vallava Sampradaya, he asked her that to whom did you meet in this span of time? El acharya, el maestro, le pregunta a ella, en este tiempo, ¿con quién te reuniste? She said that one day my grandson came and I met him. Un día vino mi nieto y yo lo vi a él, estuve con él. Now he asked that, okay, what did you talk with your grandson? Y él le dice, y bueno, ¿y qué hablaste con tu nieto? She explained that he came to see me, he was happy, wanted to know how's my health, how I'm doing. Él estaba contento, vino a visitarme, quería saber cómo andaba, qué estaba haciendo. But then I was telling him that, just by your love, by your health, by your, I'm just living in this world and y ella agarra y le dice, yo le comenté que por su amor, por la necesidad de estar con él y de verlo, yo estaba viva todavía. that Acharya now says that this is the main problem. Este es entonces el maestro le dice el principal problema. Every day when you wanted him to come, every day you were telling Krishna that, you are devoted to him, you love him, and because of his mercy you are actually living. Porque vos todos los días le decías a Krishna que porque era su misericordia y porque era su deseo vos estabas viva. But now all of a sudden your body relation, in the body relation your grandson comes and now you are saying that it's because of your mercy, because of your love you are actually living. Y ahora que vino tu línea de sangre, vos le estás diciendo a él que es el que está, gracias a él, porque lo que vos estás viva. So it's your mercy, it's your, because of, the way you are helping, you're showing your love, it's actually keeping me alive. This is what, she said to her grandson. Y ella le había dicho a su hija, a su nieto, que era porque gracias a su amor, a que él estaba con ella, era por eso por lo que ella estaba viva. So this is actually the problem in our devotional life. Este es exactamente el problema en nuestra vida devocional. When she actually understood, she went to Krishna, she paid her obeisance, she asked the forgiveness because that was the offense, she asked the forgiveness, and then later Krishna blessed her again and started to come, to help her every day. Y ella entendió eso, entonces le pidió disculpas, le pidió misericordia, Krishna lloró, y después de un tiempo Krishna la bendijo y volvió a ir a su casa a ayudarla. The problem is with every devotee. El problema es con cualquier devoto, con todos los devotos, that they actually are not very stable with their minds. que en realidad no estamos muy estables de mente. They sometimes say, because of your love I am living, to the any other devotee, to any other their family relation. Nosotros todos los días decimos, por tu amor, por tu devoción, estamos relacionados. And sometimes they go and say to Krishna that, it's all your mercy, I'm a devotee, I'm devoted to you. Y algunas veces nos miramos a Krishna y le decimos, pues, ay, yo soy tu devoto, yo soy por tu misericordia yo estoy rendido a vos. Sometimes after the class or after you read the scriptures or get the association of any elevated soul, sometimes after getting, hearing the Hari Katha, reading the, scripture or getting the association of elevated soul, Algunas veces cuando terminamos las clases, cuando terminamos de leer las lecturas, cuando terminamos de hacer Hari Katha,
On, hacernos con almas liberadas, perdón. on that time we feel like every breath which we are taking is the mercy of Krishna En only. esos momentos nosotros sentimos que cada aliento está relacionado con la misericordia de Krishna. And he is blessing us to chant the Harinam. Y Él nos bendice para que cantemos el Harinam. But when we go to our house, we meet our family, the lovers meet their lovers, beloved. They say, oh, I'm just living for you only. This is the love I am having, for you only. Pero después, bueno, llegamos a nuestras casas, ya están nuestros seres queridos, nuestro amor, nuestro amor, digamos, y ahí nosotros el amor lo desplegamos hacia lo que tenemos adelante nuestro, que son nuestros familiares. Krishna says that you are actually there without the base. You have no base. Krishna dice que nosotros estamos ahí, pero no tenemos la base, ¿no? Base dijo base. Base. One time you are talking that you actually have taken a shelter of Krishna, or because of his mercy you are happy, you are living, you are feeling love. Algunos días nosotros estamos rendidos a Krishna, le pedimos refugio, le decimos que estamos enamorados de Él, que solamente lo queremos rendirnos a Él. But when you go back to your home, you actually speak the same words with your beloved, with your other, near and dear ones. Pero después, bueno, vamos a nuestra casa y decimos lo mismo sobre nuestros seres queridos. Krishna says that please decide first that to whom you actually have taken a shelter, me or your relatives or your. Y bueno, Krishna nos pide que nosotros nos decidamos, o sea, que ¿a quién le vamos a pedir refugio? ¿A la familia o a Él? What is the meaning of devotee? What is the meaning of ¿Cuál es devotee? el significado de devoto? The one who is devoted. Aquel que está devotando, pero no sería sirviendo. And the devoted means anuragi. The devoted means that you actually are devoted with the love. Y devoto significa anuragi, digamos, que uno está sirviendo con amor. So you speak louder. So the devoted means that you actually are surrendered to the lotus feet or to the God with the love. Devoto significa que nosotros estamos rendidos a los pies del loto del Señor Krishna con amor. So in the devotional services on that day I discussed about the unstable circumstances of the devotees. Y el otro día que estábamos hablando en otra clase, digamos, de las distintas circunstancias en las que uno, digamos, se dispersa en el servicio emocional. You are shaking so much head. Tell me what were the unstable symptoms in the devotional life, in the devotional Que service. estás asistiendo tanto que le comentes cuáles son los distintos niveles. I think. You told thinking, well, I have a lot, 3, 4, 5, a lot, ¿no? What is the Yeah. Ahora, what is the solution, ¿no? No, él pregunta que vos repitas cuáles eran, si te acordás, los 3 o 4. Por ejemplo, el entusiasmo, ¿no? Que un día uno está reentusiasmado y dice, una hora toda, Krishna, y al otro día, no, estoy cansado, estoy deprimido, no, mejor hoy no, me siento mal. She said that the ones are that one time you are enthusiastic and have a lot of power of Ghanan taral. and you made all the Ghanan all the taral. things, but later or the next day, no, I feel bad, I have headaches or whatever, and I stop it to do it. So today I will try something. Come. Please. Hola. Without you I can't speak anything. I'm gonna stay here because there is no room. Nana, there is room here. Rasu. For you the asana is here also. Today, like I'm very much spontaneous about when I give my lectures, and that I just speak from my heart. Usualmente yo, como todos saben, soy espontáneo cuando doy mis clases y trato de hablar directo del corazón. I never actually came up with the scripture in my whole life.
or started giving the lecture from the script. Y nunca, ni en toda mi vida, ni cuando doy clases, yo vengo directamente con la escritura. But today, when I was thinking about, like, no, today I have to speak from the topic, from the topic from the Madhurya Kadambini. Pero estuve pensando de que yo cuando tenga que dar la clase sobre el Madhurya Kadambini, tengo que tomar punto por punto, que es un libro muy técnico. I was feeling how teacher or the professor study before giving the class. Y yo veo de que es como los profesores que estudian antes de dar las clases. Because today is the teaching. Every other day I speak the Hari Katha, but last 2 days we are talking about the Atma Kulak Palavni Dhara. En la última clase estuvimos hablando del Atma Kulak Palavni Dhara, que es el río que sale del alma, la devoción que sale del alma. So I'm talking about and I'm sharing all those symptoms which are written in the Madhurya Kadambini. Y estos síntomas están escritos en un libro que es el Madhurya Kadambini y yo los estoy compartiendo. And in the Madhurya Kadambini, the next step which is shared by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, y el siguiente punto, el siguiente síntoma o estadio que comparte Vishwanath Chakravarti Thakur es that the getting rid of anarthas. Es el de liberarse de las cosas indeseables o anartas. That when you will actually start moving in your devotional service and when you will actually become stable in your devotional service. Cuando uno se empieza a mover en el servicio devocional, gradualmente uno se establece. We have recorded lecture, you can take it from a Prema Anuragi. We are working, so you can get the CD of this Madhurya Kadambini or Atma Kulak Palavni Dhara lectures later. Bueno, he mencionado al devoto Prema Anuragi, que tiene la clase grabada justamente de eso, que se puede conseguir de él. So those who have missed the classes at some point, they can actually listen the lecture and can move forward and can understand that what devotion is and how to develop the devotion in ourselves. Y los que se perdieron esa clase pueden agarrar la copia y entender lo que es la devoción y cómo moverse dentro de esa devoción. So in the anartha nivrati, that how can we actually do the anartha nivrati by doing the devotional service, you have to understand this. Y acá hay algo que hay que entender justamente esto, porque para movernos en el sendero del servicio devocional hay que atravesar la etapa de las cosas indeseables que salen del corazón. So in anartha nivrati, Sri Acharya Deva speaks. And Acharya Dev says that the first nivrati we actually get from our past life sin. Entonces acá Acharya Pad, el autor del libro, comenta de que la primera clase de problemas vienen de las vidas pasadas. So in those sins, whichever sins we have done in our past life karmas, and these are actually the obstacle in our life. Y son los pecados hechos en vidas pasadas los que en esta vida nos están afectando. Because there is a thing that if someone gives you the 100, which currency is here? Peso. If someone gives you the peso, 100 peso, then if you are spending 50 peso and returning 50 peso, then you have to give the account. You have to give the account of the 50 peso. You have to tell that where you actually have spent the 50 peso. Bueno, entonces si uno, hay un ejemplo ahora, de que si uno tiene 100 pesos y uno gasta 50 pesos, si uno le quedan 50 pesos, esos 100 pesos se lo dieron a uno tiene que dar una cuenta de dinero que falta. So in the same way, when you actually come and take the birth here and the karmas which you do here, y de hecho cuando nosotros tomamos nacimiento acá y las actividades que hacemos en esta vida, so when you do your karmas, on that time you do the good karmas as well as the bad karma. Cuando uno hace actividades o trabajos en este mundo, los puede hacer o bien o mal. So there are the two types of fruits which we actually get.
Y existen dos tipos de resultados o frutos de los trabajos que podemos llegar a obtener. Sometimes we get the fruit of our karmas in this life only, Y a veces obtenemos los frutos de nuestros karmas solo en esta vida, and sometimes we get the fruit of our karmas in the next life. y a veces los resultados de los karmas que hacemos en esta vida van a ser devenidos en la siguiente vida. According to Acharyas, that we actually get our 100 lives, past life karmas fruit in our present life. Y 100 life path. Entonces, según los acharyas, nosotros en mayor o menor medida seguimos recibiendo, aunque sea en un pequeño tinte, incluso karmas de 100 vidas atrás. So sometimes we see in our life that there is a very good devotee, very good devotee, but having so many problems in his life. Y ahora nosotros podemos observar, sabiendo esto, de que a veces vemos de que hay muy buenos devotos, pero con serios problemas. Or a person who is very good by his karmas, by his acts in this life, but still he is actually getting troubles somehow. Y después hay otro tipo de persona de que tiene un montón de actitudes y buenas obras hechas en esta vida, pero es la gente buena, que aún así sufre. People think somehow at some point, those who are very unstable, they think that we are so much into the in the God consciousness, or we are trying so good for everyone, but still why such things are coming to us, why we are getting the troubles and problems. Pero es un problema que una duda que puede llegar a surgir en la mente de la persona que no está estable, es ¿por qué si uno está tan metido en el asunto de Dios, siguen viniendo tantos problemas? So, when you actually are thinking about this, on that time everyone should understand this point very clearly. It happens because of our past life karmas or this life karma. Y este es el punto que se tiene que entender muy claramente. Cuando uno está en este tema, en este problema, en esta duda, uno debe saber de que los problemas provienen de karma, cosas hechas por nosotros en la vida pasada. I often give this example, the example of all the Pandavas. Y yo suelo generalmente dar el ejemplo de los Pandavas. In that example you can understand that they did some karmas, and because of those karmas they were actually struggling in their life. Y en la historia de los Pandavas se ve de que debido a ciertas actividades de ellos tuvieron que luchar o tener cierta turbulencia en su vida. And Lord Krsn, he was very near and dear to the Krishna, to all the Pandavas. Y los Pandavas tenían a Krishna, que era muy querido y muy cercano de ellos. But you can see this thing that even when they got like 12 years forest life, and the 1 year they had to live hiddenly somewhere. Y incluso aunque ellos se tuvieron que esconder por 12 años en un bosque y permanecer sin ser vistos por el siguiente año, Krishna was there as a Dwarkadhish. If he wanted, he could have hide them or give them the good shelter in Dwarka only. Pero ¿qué pasa? Justo Krishna estaba como el rey de Dwarka en ese momento y él podría haberlos ayudado a sus familiares. But that was the karmas, and the karmas result they were actually having it. Pero lo que les estaba pasando a ellos eran sus karmas y el resultado de sus actividades, y eran sus resultados los que ellos estaban recibiendo. So because of that, Krishna didn't come to give, help them or support them, as the friend. No, I know that, you are in a trouble, you got 12 years, you have to live in the forest, but please come, I will support you and hide you in my, Dwarka. He didn't do that. Y él no actuó de esta manera, porque era el karma de ellos y tenían que pasar por eso, y no actuó como actuaría un amigo, que aunque uno tenga que pasar por una reclusión durante 20 años, un amigo le diría, bueno, vení, yo te ayudo igual. Krishna no hizo esto. So on that time, but whenever the problems came in their life, they didn't forget Krishna, and because of that, they actually, whenever they remembered Krishna, the problem came, but on the same time, Lord Shri Krishna came to help them. Pero en el medio de la tribulación que tenían los Pandavas,
siempre estaba el problema, pero cuando fuese que estaba el problema ellos se acordaban de Krishna aparte y todo entraba en su lugar. So we have to understand this thing that when we are actually doing the devotional service, such kind of a trouble sometimes comes because we maybe have done some wrong act in our past life or in this life. Y nosotros debemos entender que asimismo, cuando nosotros estemos apoyándonos en Krishna, haciendo servicio devocional, nosotros podemos llegar a pasar por tribulaciones mucho más grandes que debemos saber son debido a nuestras propias actividades o pecados. So, but by the bhajan kriya, by the devotional service, at some point we actually start to get rid of those anarthas. Pero por la actividad devocional, por el servicio, uno de hecho empieza a soltar esos karmas, a aflojar esos nudos. The second symptom, which is mentioned in the Madhurya Kadambini, El segundo síntoma que se menciona en el Madhurya Kadambini, that because of our past life karmas, we get some enjoyment also in our life. explica de que debido también por nuestros karmas pasados no solamente se sufre, sino que también se disfruta. Sometimes we get so many, sometimes we get so much enjoyment that we actually get a birth in a very good family and we get money, we actually spend so much time in the parties or in the clubbings or what else, so many, in the cinema halls or in the malls. Disco. Bueno, entonces, un buen karma, menciones que a veces por buen karma nosotros nacemos en una familia, en una buena familia, con belleza, con mucha capacidad para disfrutar, estar en fiestas, fluimos por todos lados. So because of those enjoyments also you forget Krishna at some point. Y justo debido por esos disfrutes, en un punto también eso nos lleva a olvidarnos de Krishna. And you actually get into the so much sense enjoyment that you forget the Krishna. Y uno se involucra en demasiado disfrute sensorial y uno se olvida de Krishna. You don't think about the practice of bhakti, you don't think about any other thing because you are so much into the, enjoying those other enjoyments, those material enjoyments. Y debido a estar tan ocupado en el disfrute de todos estos beneficios, uno de hecho se olvida de la necesidad de servir a Krishna y de entender a Krishna. Even in the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is mentioned by Rupa Goswami. Incluso en el néctar de la devoción se menciona Rupa Goswami That how can the joy of devotion manifest de cómo puede la dicha de la devoción manifestarse within the heart of that person whose heart have the witches, cómo se puede manifestar la devoción en el corazón de una persona que está lleno de las brujas, which is a desire for sense enjoyment and liberation. de dos cosas, la bruja del disfrute sensorial y de la liberación. He used liberation in there also. Y él usó la palabra liberación ahí también, Because liberation is not a devotion. porque liberación no es devoción. Because liberation is even like when you are even chanting him or doing any devotional service to get the liberation, that is your desire, that is not your love. Porque se explica que cuando nosotros empezamos a hacer la supuesta devoción y empezamos a servir a Krishna, nosotros si nos queremos liberar, el alma liberarse, eso es un deseo personal, What no is es the devoción. difference between the love and the desire? ¿Y cuál es la diferencia entre amor y deseo? That desire is there to fulfill our needs, and the I conscious is always there, that you are trying to please yourself. Y que la base del deseo es que el beneficio es para mí y sobreviene y prevalece la conciencia del yo ante todas las cosas. And the love means pleasing the other object. Y por el contrario, el amor significa complacer al otro.
it means giving, giving, giving. Desire means receiving, receiving, receiving. Y amor significa dar, 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 y deseo significa recibir, recibir y recibir. So there are just one slight difference is there between the desire and the love. That in the desire we want to actually please ourselves, and in the love we actually please others. Entonces hay una fina diferencia entre el amor y el deseo, de que nosotros, en la fina diferencia es que nosotros tratamos de complacernos a nosotros mismos con Dios, a querer servir a Dios. And mukti, the liberation is actually your demand, is your desire to have that. Y después tenemos encima una demanda, que es ser liberados de todo sufrimiento. So how the joy of devotion can manifest when you actually have the desire in yourself? ¿Y cómo se va a manifestar la devoción dentro de uno si uno tiene este deseo dentro? Until or unless those witches, the liberation or the sense enjoyment won't go out from your heart, you cannot enjoy the joy or the ecstasy of that devotion. Y necesariamente hasta que esas dos brujas del deseo de disfrute de los sentidos y de la liberación no se vayan, uno de ellos no puede disfrutar la dicha de la devoción. So we have to understand this thing very clearly. Sometimes we get so much troubles and problems. Because of that we try to leave the God, and sometimes because of the sense enjoyment in our life, we actually try to leave the God on that time too. Entonces a uno tiene que entender muy bien esto, porque debido a estos problemas o al disfrute sensorial, o cuando nuestras dos necesidades no son satisfechas, uno tiene la tendencia automática a abandonar a Dios. So these two are the which Acharya Dev explained. Gracias. These first two which Acharya Dev explains, and they are actually depends on our karmas of the past life. Y la intensidad o la existencia de estas dos brujas explica el libro, de que esto depende o está basado en cuánto karma o qué tipo de karma nosotros hicimos en una vida pasada. And the third one which now Acharya Dev explains in the Madhurya Kadambini. Third, which? Third one. Y el tercer síntoma que explica el libro. And the third one is the anartha arising out of the offense. Entonces ahora estaban las anartas que surgen del deseo de liberación y el deseo de disfrute. Esto es una cosa, y después hay cosas indeseables que surgen por ofender a los demás. Jivendra, what is offense? Y de ahora le pregunta al devoto, ¿a qué constituye una ofensa? ¿Qué es la ofensa? Y hay muchos niveles de ofensa. Por ejemplo, cuando uno no respeta la felicidad del otro por mirarse a sí mismo, produce el corte de la felicidad del otro. Eso es una ofensa. One offense is when we, in a relationship, we do not respect the necessity of the other, and we do not serve, and we cut that connection. That's one type. He said that there are many types, but one type is not to cut the reciprocation. Radharaman, what is the difference between the sin and offense? Y bueno, y ahora le pregunta a vos, ¿cuál es la diferencia entre una ofensa y un pecado? Para mí el pecado es como una falta de conciencia, una falta de amor, de luz, de Krishna. Se mete en pecado por ignorancia. Y la ofensa puede ser que sea la actitud de lastimar al otro. Establish a difference between that the sin, it may be that it's due to ignorance, when we try to, when we lack love, we lack Krishna, and we lack good qualities, and the offense is like when we sort of deliberately try to do something. But he said that that's also a type of ignorance. Pecado es cuando, aparte de no percibir la felicidad del otro, la compulsión a percibir la propia felicidad hace que uno viole el espacio interno del otro de diferentes maneras. So the thing is when we don't feel the necessity of the other, and
even that we violate the rights of that person, you know, his space and his needs and desires, but that's a sin. And what is offense? He already said. ¿Y qué es la ofensa? Ofensa es no pensar en la felicidad del otro. Tiene No. muchos grados. Many levels of moral, but it's not to think basically on the happiness of the other. Pecado es que uno toma el alma del otro y se mete dentro del alma del otro físicamente, psíquicamente, sin que el otro lo permita. So the sin, he's saying that he did not clarify. What he's saying is that a sin is when we take another person and without the love, we affect the life of that person physically, mentally, and spiritually. That's the sin. No solo es ofensivo, sino que es pecaminoso. That's not only offensive but sinful. Now the difference is here. According to Acharya Devabha Vishwanath Chakravarti Thakur, Entonces, bueno, ahora la diferencia que menciona el libro es como sigue. that sins are those which you do for the self. Entonces, se explica que los pecados son aquellos que se hacen para el yo, para For el the ser. self. You know, your spirituality is not included in there. Y la espiritualidad de uno no está metida, no está incluida ahí. For the sense enjoyment, for the other, for any other material issue, you actually do some kind of things which are actually violent according to the scriptures. That is known as sin. Entonces, sacando el tema de la espiritualidad, cuando nosotros hacemos cosas para el disfrute de los sentidos y cosas que son dañinas, eso es un pecado. Like killing someone, Como matar a alguien, lying to someone, mentir, you know, doing fighting, pelear, and you know, the sexual enjoyment in the life. sexual enjoyment, Yeah. el disfrute sexual en la vida. So these actually all the other forbidden things which we do in our life is known as sin. Entonces todas estas cosas prohibidas que nosotros hacemos en la vida, esto se denomina pecado. And sin can be destroyed by taking a dip in Ganga, Yamuna or any other river, or by chanting the holy name. Y el pecado puede ser destruido por métodos como por ejemplo cantar el nombre de Dios o bañarse en un río sagrado como el Ganges. But offense is actually greater than the sin. Pero ahora, la ofensa es algo más grande que un pecado. Because in the offense, if you actually are being offensive, then you cannot enjoy the devotional service. Porque si cuando uno es ofensivo, uno no puede disfrutar del servicio devocional. Nor Harinam, neither Krishna can save you from the anarthas on that time. Y cuando uno está ofendiendo o uno tiene una actitud ofensiva, estas cosas indeseables no nos salva ni Krishna ni el nombre de Krishna. The very beautiful verse is there from the Chaitanya Charitamrita. I want to speak that, that verse. Y hay un verso en la biografía del señor Gauranga, que es la encarnación última de Krishna. Even chanting the name of Krishna, one destroys all sin and brings about the appearance of pure devotion. Entonces, cantar un nombre de Krishna destruye todos los pecados y hace surgir la devoción, Which is the cause of divine love. la cual es la causa del amor divino. With the appearance of divine love, bodily transformation appears such as Con la aparición de este amor divino surgen transformaciones en el cuerpo, tales como trembling, temblar, hair standing on the body like goosebumps, cuando se te ponen los pelos de punta, faltering of the voice and tears in the eyes. que se te va la voz, cuando se nos hace un nudo en la garganta y cuando lloramos. Even a single utterance of Krishna's name
bring such treasure, incluso una simple pronunciación del nombre de Krishna otorga este tesoro. from the destruction of the material bondage up to Krishna's loving service. Entonces, lo que hace es destruye todo el cautiverio material, este cautiverio de pecado, y nos lleva hasta lo último que es el amor a Dios. Krishna's name is so powerful, so if someone chants repeatedly but still does not get prema, El nombre de Krishna es tan poderoso, pero si una persona lo canta y lo canta y lo canta y lo canta constantemente, pero aún así no obtiene nada de esta devoción, and tears do not appear in his eyes, y las lágrimas no aparecieron en los ojos, then I must recognize that he has committed many offenses. ahí es cuando se debe entender de que uno no es pecaminoso, sino que uno cometió ofensas. And the seed of the holy name has not been able to take root in his heart. Y la semilla de la devoción y del santo nombre no se enraizó en el corazón debidamente. In the Chaitanya Charitamrita, in the first canto, 8th of chapter, 26 to 30th of shloka. Esto está en el segundo canto, tercer capítulo del Chaitanya Charitamrita. So it is the evident that how dangerous the offenses are in our life. Entonces así vemos cuán peligrosas son las ofensas en nuestra vida. Because you actually can get rid of your sins, that what you are doing in your life, maybe lying to the people, fighting with the people, killing the people, even, going for your sensual enjoyment. Porque nosotros no podemos liberar de un montón de pecados en la vida, desde matar, pelear, mentir o disfrutar de todo. But when you are actually being offensive in your life, then Krishna is not there for you to take you out from that anartha. Entonces nosotros podemos estar viviendo así y Krishna puede ayudarnos con todo esto, pero la cuestión viene cuando nosotros tenemos una actitud ofensiva. En ese momento todas estas cosas no las va a sacar nunca Krishna. That offenses to the devotees, because usually what we usually do, that we are so much offensive to the other devotees. Oh, he's from the other sect, we don't pay our obeisance to them. Or we find the faults in the other devotees, that he is that devotee who is offensive, in this manner or that manner. But you forget this thing, that you are being offensive because you are thinking bad about that devotee. Entonces ahora se explica un caso común de ofensa, que es entre los devotos de Krishna, viendo por ejemplo, él es de ese culto y yo soy de acá, y empiezan a surgir un montón de problemas y críticas entre los devotos. Y entonces en ese momento, cuando uno se está criticando, uno se olvida del factor de la ofensa, y ahí es donde, uno comete la ofensa. See, the thing is that you maybe are thinking right now that killing is actually a sin, then fighting or lying or actually go for the sensual enjoyment is actually the bad things also. So how they can be get rid, and when we are being offensive to any devotee or someone, why it cannot help us? Entonces ahora puede surgir la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que yo me pueda liberar de matar y de hacer toda esta clase de cosas, pero cuando yo cometo una simple ofensa, a mí eso no me pueden salvar? One should understand this thing, that there is a difference. Entonces ahora uno debe entender lo siguiente, que existe una diferencia, That even if you will, these actually are all of these things, if you, these are considerable when you are going for the karma yoga. Entonces cuando nosotros tratamos de ver qué es lo mejor para hacer en el mundo, o sea, hacer el karma yoga, hay un estándar de lo que es lo bueno y lo malo. Or when you actually are demanding anything from the God and going for the jnana yoga or upasana, then actually such things also can be harmful for you. Y estas cosas, por ejemplo, cuando uno trata de ir a través del sendero de la meditación y del conocimiento, demandando algo de Dios, estos pecados también pueden ser nocivos. In the Bhakti Yoga, these are the karma yogi or the karmas of the person who does, is where the
spirituality is not involved. Pero en Bhakti Yoga, estas actividades que hace esa persona no involucran la espiritualidad, los pecados. The difference is here that in the bhakti, anyone can go and do the bhakti, but in the karma, gyan or hatha yoga, one has to purify himself and then only he can go and practice, then only he can attain those yogas. Entonces la diferencia está en que en el Bhakti uno va y no hay unos prerequisitos, uno lo hace. Pero en el caso de otros yogas, como el Jnana Yoga o el Karma Yoga, que son otros enfoques, uno se tiene que purificar de hecho para luego poder hacerlo. Now, so many times said, Chandal can be a devotee of God, any prostitute can be a devotee of God, anyone can be a devotee of God when you have the love for God, nothing else. Por eso de ahí es que se dice de que cualquiera puede ser un sirviente de Dios, ya sea el Chandala, que sería la persona más baja puede aspirar a Dios, o cualquier tipo de persona, si es que tienen el amor por Dios. But here, yes, they have the bad things in their life or they are involved in their bad, wrong acts, but as they have the love for Krishna, Krishna slowly takes them out from all of these things. Entonces, para el Bhakti, puede que esté la persona llena de toda clase de pecados, pero como está haciendo Bhakti y no algo para él y en su historia, hace Bhakti, Krishna se encarga de liberar que mató a alguien y todas esas cosas que son tan pesadas. But if you chant Gayatri, ask Jivendra that if you guys chant Gayatri, you have to remember what you are speaking. There should not be any, any incorrection while you are chanting the mantra. You have to sit on the asana. You have to follow all the Vedic rules in there. Ahora, se da el ejemplo del canto del mantra Gayatri, que para que el canto dé sus frutos se tienen que seguir reglas de cómo estar sentado, cómo pronunciar, en qué lugar estar, en qué momento, en un montón de cosas. So, in here, if you do the slightest mistake, if you will do the slightest mistake while chanting the mantra incorrectly, or not sitting on the asana, or not being pure or something, then it is harmful, because what you are doing is doing for your enjoyment at lastly. Entonces, lo que en este plano que menciona Maharaj, que sería en el canto del Gayatri, es cuando una persona si uno quiere recibir algo personal de eso, todos estos detalles se vuelven muy nocivos, y si uno comete una pequeña desviación, toda la estructura se cae, porque está todo basado en el disfrute, en uno mismo. It is like there is a one drain. In that drain, if someone falls down, Hay una zanja o un tubo de desagüe, y si uno se cae ahí, and you are going there, you are crossing that person, and that person asks you for the help, y uno pasa por ahí y uno lo ve que está ahí y le está pidiendo ayuda a esta persona. you maybe will think, I will maybe get late for the programs for what I am going to. You will think, oh, he is dirty, if I will take him out, my dress and my clothes will get dirty also. Entonces uno podría ir diciendo por ahí y considerar, no, estoy llegando tarde, o que me puedo ensuciar, o un montón de peros, ¿no? Or maybe you will call other people to come and help him because you are getting late. O incluso uno puede ir y llamar a otros para que lo ayuden porque a mí se me está haciendo tarde. And you will leave him as it is, or you will ignore his asking his help. O llamas a alguien o te vas así ignorando totalmente lo que dice. Now, the difference is here between the bhakti and the other yogas. Y acá es donde se ve la diferencia entre Bhakti Yoga y cualquier otro tipo de llamado yoga. That here, other yogas are like this, that they will wait for you to come out by your own from that dirt and purify yourself by taking shower, changing the clothes, then only they can accept you. Entonces, hay otros yogas que no son el Bhakti, dejarían que esa persona misma salga
tiene que esa persona salir, vestirse, lavarse por sí misma y de hecho hacer su vida. But here, Bhakti Devi, she is there as a mother. She doesn't care like in which mode you are in. She is there to help her children in whatever way they are, and they are asking for the help. Pero cuando una persona está clamando por bhakti o por amor, la madre de la devoción no se pone a fijarse si la persona está sucia o no está sucia o lo que sea, sino que va y lo ayuda en el estado en el que está. She doesn't care that how bad that person is or how impure that person is. She just give her hand to help him. A él no le importa cómo está la persona o si vale o no vale, él simplemente la devoción simplemente estira su mano y ayuda. This is the one difference, that in all the other yogas, in the 18 chapters, 18 different yogas, so in the 18 chapters, the 17 yogas, the yogi of the 17 yogas, if he actually have to cross the ocean by his own. Entonces en el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, entonces hay 17 en los cuales se enseña y se enseñan diferentes yogas, y en todos esos yogas que se enseñan, uno de hecho tiene que hacer el esfuerzo y cruzar uno mismo por su propio poder. On the one side, you are here, on the other side, Krishna is there. Y la historia es así, uno está de un lado y Krishna está del otro. But Bhakti is different. In the Bhakti, Krishna comes and take you back to the to his adop. Y en el Bhakti es distinto, en el Bhakti Krishna viene y nos ayuda a ir para el otro lado. So we have to understand this very clearly, the sin and the offenses here. Entonces uno tiene que entender claramente el tema del pecado y el tema de la ofensa. It doesn't mean that you should go and start fighting with other people and kill everyone and lying everyone and then start chanting the holy name and say that I can get rid of the, all these sins. No significa que uno tiene que ir por ahí entonces cometiendo cualquier tipo de pecado, simplemente porque somos devotos y Krishna te lo va a sacar. Because Madhura Kadambini says that you can get rid of your sins not by the offense, so you maybe will think, okay, let's start fighting with your god brothers sisters. No, it's not allowed. No, porque Madhura Kadambini justamente explica de que esto constituye una ofensa. So aparad, the aparad offense, there is the aparad and pap. Pap means sin and aparad means offense. Ahora, los términos para pecado y ofensa son dos. Papa o pap significa pecado y aparad o aparada significa ofensa. So you opposed to love or hate, it actually gives you that kind of attitude where you actually commit the offense. What was the first word? Hate? No, the first word. Opposite of love. Ah, okay. So, lo opuesto del amor es el odio. Entonces, estas son las cosas que nosotros realmente nos mueven y que van a determinar pecados u ofensas. It is actually, there was one story. I must like to tell you that story first. So, me gustaría primero contar una historia. You're sleeping. Estamos durmiendo. There is a story that there was one saint. Bueno, entonces la historia es que había un santo. He had a one temple in his house. Y en su casa tenía un templo. So when he had a temple, so he used to do his daily worship in the temple. Entonces él hacía su adoración diaria en su templo. So when he used to do the daily worship in the temple, but on the same time he had a very good mood for the serving to all the devotees. Y simultáneamente que él estaba haciendo su servicio en el templo, tenía un muy buen humor y actitud de servicio hacia otros devotos, resulta. So he used, so whosoever used to come at his house, any saint, he used to just go and start serving without even asking anything. Entonces cualquier persona que venía, cualquier santo, sabio que pasaba por la casa, él sin preguntar él comenzaba a servir, ¿no? So when he started doing the service, now the free service,
every other devotee knew that if you want something, if you want the service, if you want to be served by someone, then just go to that devotee's house. Entonces él, teniendo esa actitud libre de servicio, como que se volvió conocido, entonces ahora todo el mundo sabía, che, si querés ganar algo, sacar algo, mira, anda ahí que seguro te dan algo, ¿no? O sea, Free food, free seva. amor, sí, gratis. Servicio todo gratis, ¿no? So for the free food, free seva, he was very famous amongst all the sadhus. Entonces daba comida gratis, te servía gratis, se volvió re famoso, ¿no? Entre los santos. So every sadhu knew that, if we are crossing this small village and then go to that devotee's house, he do the free seva. Entonces todos los devotos sabían, si cruzamos la aldea y vamos a este lugar, ahí obtenés servicio gratis, no tenés que dar nada. In the night, when he actually he offered the milk to the god. Y ahora, un día, a la noche, él estaba ofreciendo de leche a Krishna. Afterward, he was about to sleep his, sleep his god. Y en este momento él estaba a punto de poner a dormir a la deidad. When he was about to put his god to the sleep, on that time, some sadhus came, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Entonces justo cuando estaba poniendo a dormir, vinieron un grupo de santos, ¿no? Cantando Hare Krishna. Then, on that time, he was like, sadhus are here. He put his deity there for a wait and he went there to open the gate. Entonces él advirtió que venían los sadhus y dejó a Krishna de lado un momento y fue a abrir la puerta para atender a los devotos. So when he went for the sadhus, he opened the gate and there was a bunches of sadhus actually were there outside who were Radhe Radhe, Hare Krishna, Hare Ram, they were just chanting. Entonces él fue, se dirigió hacia la puerta, la abrió y encontró que afuera había un grupo de santos, ¿no? Cantando y bailando. Now they said we were crossing, it's late night, we want to sleep. So we heard that you do the sadhu seva, can we sleep here tonight? Entonces estos devotos le explicaron de que ellos estaban pasando y que era tarde y que necesitaban dormir y que sabían de que ahí se podía. He said, yes, please come. Yes, it's your house, it's the Krishna's home, you can sleep here, you can do whatever you want to. I will get fortunate by serving all of you sadhus. Entonces le dijo, sí, por favor pasen, esta es la casa de Krishna, acá por favor ustedes pueden sentir en su lugar, hacer lo que quieran, es más, yo me vuelvo afortunado por recibirlos a ustedes. So when he actually asked everyone came, they were walking many miles on that day. Entonces ellos vinieron después de caminar durante millas ese día. So they were walking many miles, they were so tired, their legs were paining. Entonces de tanto caminar tenían dolores en las piernas. So their legs were paining, they were, few of them said that, please, we all are empty stomach, we didn't eat anything, make a dinner. So he went to make the dinner for all the bunches of sadhus in the night. Entonces llegaron los sadhus muy como baqueteados, ¿no? De tanto caminar y le dijeron también que tenían un montón de hambre, ¿no? Entonces le pidieron que por favor él fuese a cocinar para ellos. Then in the night, after, he served every devotee, all the sadhus who were there. Entonces era la noche, él sirvió a todos los devotos que estaban ahí. So after serving all those devotees, now few of them said, our legs are paining, can you give a massage to us? Entonces cuando terminaron de comer le dijeron, también nos reduelen las piernas, así que ¿no nos darías un masaje? Now he said, yes, I will come, I will give you the massage. Sí, yo te lo doy ya mismo el masaje. And then he started giving the massage to the sadhus. Y les dio masaje, los masajeaba. So now he is massaging, but he forgot his temple and his god, and his god was awake all night long. Y así de tanto masajear, él se olvidó del templo y de que él estaba acostando a la deidad, y la deidad se quedó así toda la noche.
Now he forgot his God to sleep, put to sleep, and God was awake, the Krishna was awake all night long. Entonces se olvidó de poner a Krishna a dormir, entonces se quedó Krishna despierto toda la noche. So when he forgot this, that, Krishna, and he remembered this at 5 o'clock in the morning that he didn't put Krishna to sleep. Y el sadhu se acordó a las 5 de la mañana que él no había puesto la deidad a dormir el día anterior. So when he forgot this thing that, he didn't put his God to sleep, when he went to the temple gate was closed. Y cuando él va al templo, porque se acordó que no había puesto la deidad, la puerta estaba cerrada. So now temple gate is closed and he is trying to open the gate, but the gate is not opening. Y ahora el templo está cerrado y él trataba de abrir la puerta, pero no pasaba nada. He is trying more harder, with the, but strongly he is pushing the temple gate, but the temple gate is not Y opening. de tanto empujar muy fuerte, pero no se abría la puerta. Now it's not opening. He was like, I don't know what did I do, or maybe because my God is unhappy because I didn't put him to sleep. Entonces empezó a pensar, digo, ¿qué hice? Mi Dios está infeliz porque no lo puse a dormir, ¿no? Empezó a pensar así. The voice came from inside that I don't want to be served from you. You forgot to put me to the sleep last night. Y en este momento escuché una voz que venía de adentro, que le decía, vos te olvidaste de ponerme a dormir, así que yo no quiero ser servido más por vos. What will you do on that time? ¿Qué harían ustedes? Por lo menos le habló. What will you do on that time? ¿Qué haría en ese momento? You will cry, you will please forgive me. Uno pediría por favor que lo perdonen. He said, I don't care if you don't want to be served or I don't want to be served. He said, no, the devotee said to Krishna, I don't care if you want to be served or you don't want to be served. Entonces en ese momento el devoto le dijo, a mí no me importa si vos querés ser servido o no. I don't care because sadhus are the real Krishna, in the form of real Krishna. They are here and I didn't commit any offense and I was serving you only, by massaging their feet and serving the food. Dice, a mí no me importa porque yo no cometí ninguna ofensa, porque los santos son justamente el cuerpo de Krishna y yo estaba sirviéndolos a ellos. Y es que te estoy sirviendo a vos y los estoy sirviendo a ellos. Por lo tanto, no cometí ninguna ofensa. So if they are not you, they are not different than you, then you understand that by doing the service to them, actually I was serving you only. Y si vos decís o entendés de que los devotos no son diferentes de vos, yo justamente te estaba sirviendo a vos cuando estaba con los devotos. Then Krishna got happy by listening that and he opened the gate of that temple. Y Krishna estuvo feliz de escuchar eso y abrió ahí la puerta. So sometimes, sometimes the mood of the devotee is different. Entonces, a veces los humores de los devotos se muestran como distintos. Their way of worshipping Krishna or the relationship with the Krishna is very different sometimes. La manera de adorar a Krishna, la forma en la que lo adoran, suele ser muy distinta a veces. But because of our mind, because of our understanding, we try to point them, we try to find the faults in them, we try to actually commit an offense. Pero es debido al mal entendimiento y a la mente que uno trata de criticar y de corregir las actitudes, ¿no? de cada devoto, y es ahí donde uno incurre en esta ofensa, la parada. As there is a story that there was one rich man in the village, and he used to actually go every day, he actually used to feed the devotees every day. Entonces hay una historia, otra, de un sadhu que en una aldea solía alimentar a todos los devotos. When he used to serve, when he used to feed devotees every day. Perdón, no te entendí. Sí, un hombre rico, ok, perdón.
So when he used to serve every day, the sadhus and all, Entonces él todos los días solía servir a los sadhus y a todos. one day, many sadhus came and they were like, we are staying in your village for 1 month and we will do the Hari Katha for 1 month as I am here for 1 month, so feed us every day the good prasad. Entonces llegaron a este lugar un montón de devotos que le dijeron, yo me voy a quedar acá, vamos a estar acá 1 mes haciendo una disertación acerca del servicio devocional, así que nos vas a tener que alimentar por todo este tiempo, ¿viste? So for a 1 month he is feeding all the devotees, the sadhus who were there. Entonces por todo ese mes él estaba así, de hecho alimentando a todos. I suppose, now I will, maybe this is a story in the Agradas ji. There was one devotee, very elevated soul, Agradas ji. Bueno, ahora hay una historia de un alma muy elevada que se llama Agradas ji. So, after, that rich man every day he is feeding all the sadhus there. Entonces ahí estaba este hombre rico alimentando a todos los santos. After the 1 month is finished, on that day, the rich man had one son. Entonces, One son. Entonces cuando terminó este mes, el hombre rico tenía un hijo. Hijo, chico. Hassan. Son. Tuvo un hijo. Hijo, okay, thank you. So he had one son, but the snake came on that day and bit him, and because of that he died. Entonces al final de esos 30 días, el hijo de este hombre rico fue muerto por la mordedura de una serpiente. So when the snake came and bit him, and he died, now the family members of the rich man, they started to speak bad about the sadhu and the sadhu service and all. Entonces resulta que cuando el nene es mordido y se muere, la familia empezó a hablar muy mal acerca de la presencia de los santos en ese lugar. They started to speak that what did you gain in a 1 month, last 1 month you were actually serving these sadhus, but you had a one son and it is even, no more now. ¿Qué ganaste? Le dice. Estuviste sirviendo 1 mes a todos estos sadhus y ahora que tenemos un hijo muerto. So now, he also felt bad and he actually started feeling offensive and thinking bad about those sadhus, that I did so much in my lifelong but I didn't get the good result. So what is the need of doing that, when I couldn't even save my child. Entonces, y esta mentalidad también lo afectó a él. Y él empezó a pensar mal acerca de los sadhus, ¿no? O sea, de cuáles son los resultados de todas las cosas que yo hice si no se evitó que mi hijo muera. So when he was thinking that, that he went and he, committed offense by speaking back to the sadhus also. Y ahí él resulta que comete una ofensa al hablar mal de los sadhus. So Agradasji, one very elevated sadhu from, I suppose from the Ramanuja Sampradaya. Entonces, y ahí estaba Agradasji, que es un devoto de la Sampradaya de Ramanuja. So he actually went there, and when he went there, he said that sadhus are never wrong, and the service which you do to the sadhus always, help you. You never actually get the bad result from that. Entonces él explicó de que dos cosas, los sadhus nunca están mal, y lo otro es de que nunca se deviene un mal resultado debido al servicio devocional a Dios o a los sadhus. So he actually asked the sadhus to sit on a queue. Entonces los sabios estaban todos sentados en fila, and he washed every other sadhu's feet, y él lavó los pies de cada santo, and took the holy water, charnamrit of all the sadhus. y él tomó todo el agua que tocó los pies de los santos, He collected and mixed all that water and took few drops of water in his hand. entonces él mandó que se junte toda esa agua
y tomando unas gotitas en su mano, and then he went to the dead boy, and near to the dead body he put those drops in his mouth. y este santo fue y con las gotas de los pies las tiró en la boca del chico que se había fallecido. By getting those drops, the moment that body of that his son, got the few drops in his mouth, he actually got alive. Y en el momento en el que estas gotas tocaron la boca, el chico revivió. So this is to actually tell everyone that don't be offensive for the sadhu service, for the devotion in the devotional service. Don't commit the offenses. Agradasi did this thing to save his son's life. Entonces lo que sacamos de esto es de que uno nunca tiene que cometer una ofensa durante el servicio devocional. Nunca uno tiene que pensar así. Y menciona que justamente Agradashi, que era uno de los devotos, él salvó toda esta situación. So there are, which we know, there are the few offenses which we always hear, the seva aparad or the nama aparad. Entonces hay diferentes tipos de ofensas que uno generalmente suele escuchar acerca de ofensas en el servicio devocional, ofensas al santo nombre y diferentes tipos. We hear so many stories about the offenses also, time to time. Y de vez en cuando escuchamos historias acerca de ofensas. I remember there was a story from Mahabharat when Arjun met Hanumanji. Entonces me estoy acordando de una historia del Mahabharata, donde se encontraron Arjuna y Hanuman. Arjun had this pride in himself that he is a very good anchor. Archer, thank you. Entonces Arjuna tenía un gran orgullo de ser el mejor arquero. And when he met with the Lord Krsn, when he met Hanumanji, and he was like, you all are monkeys, you don't know anything, you could have asked me, called me, or I could have come and in my one arrow only I could have made the whole bridge from Rameshwar to Lanka. Entonces resulta que cuando estaba construyendo este puente desde el sur de la India hasta Lanka, el señor, you said, no, I'm sorry, Rameshwar to Lanka. But Arjun was Yes, at that time. he said you could have called me, or you didn't have the good archer like me. Okay, so, entonces los monos habían construido ese puente según la escritura de los pasatiempos de Ramachandra. Entonces luego cuando Arjuna se encontró con los monos le dijo, mirá, le dice, ustedes tardaron tanto tiempo y necesitaran tantas personas para construir este puente, yo de un flechazo hubiese marcado el sendero desde el sur de la India hasta Lanka. You didn't have any good archer on that time. If I was there, I could have made it, by one arrow only. En ese momento ustedes no tenían ningún buen arquero y si ustedes me hubiesen encontrado a mí, yo de un flechazo te hacía el puente. Now, Hanuman said, no, we were, Hanuman, Angad, Bali, Sugriv, or, we all the big monkeys were there. Such kind of a bridge which you are talking about, of the arrows bridge, couldn't be stable on that time. Entonces ahí había grandes monos, ¿no? Que estaban levantando grandes piedras. Entonces él lo que le dice es que, dice, mirá, un puente hecho de flecha no hubiese sido muy resistente. And he was like, you don't know the power of my art, I'm a very good archer and I can actually make the very stable bridge and cannot actually, you cannot destroy that bridge. Entonces, pero él Arjuna replicó, no, le dice, yo soy un gran arquero, le dice, yo de hecho a flechazos podría haber hecho este puente muy estable y que no se hubiese roto. But that bridge which Hanuman and everyone made on that time, it was made because of the mercy of the Harinam only. Pero ahora resulta que el puente que hicieron los monos fue un puente que lo hicieron solamente porque estuvo la misericordia del santo nombre ahí, en la piedra. If you remember the story in there, that even Lord Sri Ram,
when he went with the one stone and put there, to make a bridge, that stone actually went inside the water. Porque si nos acordamos de la historia del Ramayana, mismo Krishna vino como Ramachandra, ¿no? Y cuando quiso poner una gran piedra para empezar, todas las piedras se hundían. But when Hanuman went there and put the name Ram and put that stone there, in the rock there in that sea, that actually came it didn't go down, it was there as a bridge. Pero al ver esto, Hanuman fue y en las piedras escribió el nombre de Ramachandra y las piedras flotaban y así se hizo el puente flotante. So here you can see that the naam is always very big, and every acharya talk about don't commit the offenses, seva aparad or the nama aparad. Entonces acá se ve de que el nombre se yergue solo y todos los acharyas mencionan acerca del problema o sea, ni Ramachandra pudo hacer flotar la piedra, pero su nombre sí. Entonces todos los acharyas mencionan sobre el problema de la ofensa al nombre especialmente. In that story, even like when this thing was happening, because of the pride, Arjun was saying, you could have asked me, I could have made that bridge where it could not be, destroyed by any one of you. Pero ahora, en la historia, Arjuna por orgullo dijo, ustedes no me preguntaron a mí, yo lo podría haber hecho esto, de hecho. Hanuman asked, okay, make your bridge. Whosoever will, if I will, if it will destroy, then do whatever you want to, and if actually it will stay, then I will become your servant. So he said that to Hanuman. No, Hanuman said to Arjuna. I'm sorry. Entonces Hanuman en ese momento le dice, bueno, haz el puente. Y de hecho, si el puente resiste, yo me voy a volver tu sirviente. So, remember, Arjuna said, okay, if this will happen, if this bridge will destroy, then I will go and I will sacrifice my body, I will die. I will suicide myself, commit suicide. Y él le dijo, bueno, entonces, si el puente se cae, yo me mato. But he had the pride, Pero bueno, ahí está el orgullo, ¿no? Tenía ese orgullo. So in that pride, he was like, okay, and he remembered the God, he shot the arrow, and there was, by the one arrow, the millions of arrows came, and there was one bridge actually came on that river, on that ocean. Entonces Arjuna en ese momento, dice, recordando a Krishna, tiró una flecha de la cual salieron millones de flechas y formaron todo un puente. So when this thing came there, and now is the time for Hanuman to actually move on that, to put the step on the foot on the bridge. Entonces ahí era el turno entonces ahora de Hanuman de poner su primer pie en el puente. He put his toe on that and it actually started to demolish. It started to go down, sink. Y apenas puso un dedo, se empezó a hundir el puente. But all of a sudden he found that the red color is actually coming out from the water. What red color? The red color, the color is changing. The color was changing of the water. It was becoming red. Entonces está explicando de que en ese momento cuando el puente se iba para abajo estaba cambiando el color del agua y si no entendí mal se estaba volviendo rojo el agua. Rojo. So when he actually came, he stepped back and he was like, Krishna is helping you here. Entonces cuando él da un paso atrás y le dice, Krishna te está ayudando a vos acá. And he saw back and saw that on the Krishna there was Krishna actually went inside the water and put his chest, on those arrows. So when Hanuman actually stabbed on those arrows, all the arrows actually went inside the chest of Krishna. Entonces él le dice que estuvo ayudando porque él vio que cuando Arjuna tiró todas las flechas, Krishna para ayudarlo se puso debajo y recibió todas esas flechas. Y cuando Hanuman puso un pie al hundir la flecha, hizo que Krishna sangre. Y ese es el color del agua que se vio.
Arjun said, Arjun saw also, Krishna saw also, and Arjun said, please don't come interfere in this thing, we should see that if my art, my practice of this thing, is better than this or not. Entonces ahí le dijeron a Krishna, mira, no te metas porque acá se está viendo de si mi arte vale o no, ¿no? Le dijo Arjuna. Krishna said, okay, if you want, I won't come in between. Krishna le dijo, está bien, si vos no querés, yo las tomo. So now the the arrow is, the bridge of the arrows are there, and Hanuman put his just one toe and the whole bridge is actually destroyed. Bueno, y ahí estaba todo el puente nuevamente, y cuando Hanuman puso su dedo, todo el puente se venía abajo. So now that story goes more, I won't go in that story more, otherwise it will take so much time. Because one story then the other story is there also. Bueno, pero la historia es muy larga y te llevaría mucho tiempo porque después de esa historia hay otra y otra y otra. So, but the gist you can see that here, the one archer who was thinking is a very great archer and can make a very great bridge, he couldn't even make the very great, very good bridge, the strong bridge. Entonces acá, pero la esencia es de que estaba este gran arquero que se propuso hacer un puente fuerte pero no lo pudo hacer. Because the two things in there in himself on that time. Y la esencia se basa en dos cosas en esto. The first thing is pride, and the second thing, he was committing an offense on that time to the great devotee Hanuman. Y dos cosas, está el orgullo por un lado y la ofensa al gran devoto que era Hanuman. And he was actually thinking that the holy, his art is better than the holy name. Y él estaba pensando al mismo tiempo de que su arte, el arte de la flecha, era equiparable al santo nombre. So I want to speak here, all the seva prad and the nama prad. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que constituyen las ofensas al nombre de Krishna y al servicio que se le presta a Krishna. So one can understand these things that one have to always stay conscious while they are actually practicing spirituality or a devotional service. Entonces cuando nosotros estamos practicando servicio devocional o espiritualidad, uno tiene que estar, estas cosas son las que uno tiene que estar con una conciencia muy fina sobre esto. So there are the two, in the two Purans, there are the seva prads are mentioned. Y hay dos Puranas en los que se mencionan las ofensas hechas durante el servicio devocional. Usually we talk about and know about the 32 seva prads from Padma Puran. Generalmente se mencionan en el Padma Purana 32 tipos de ofensas en el servicio. But there are the 20 other prads also, seva prad also from the Varaha Puran. Y del Varaha Purana sacamos otras 20 y pico más de ofensas al servicio devocional. So I will speak one by one and Vasudev will help me to translate. So please understand these. Even later I will give you the copies of of the prads also, which you actually can learn and understand and try not to commit an offense. Entonces bueno, ahora vamos a tratar de ir una por una y luego, para tratar de entenderlas mejor, como son muchas, cada uno puede recibir copias, te van a dar unas copias. So the first offense which I will talk about is the seva prad. The prad which we do when the worship. Entonces la primera ofensa se hace en la adoración. So the entering the temple on a vehicle. Entering the temple on a vehicle. Vehicle. La primera ofensa consiste en ingresar al templo en auto. Or entering the temple with shoes. o con cualquier vehículo o con zapatos. Or non-observance of the Lord's festival. O olvidarse de observar los festivales del Señor. And not offering obeisances on seeing the deities. Y no ofrecer reverencias al ver a la deidad. In the Narayan Kavach also this thing comes. Y esto se ve en el Narayan Kavach también.
that if you are not even paying your obeisances to all the deities, then there is a one name which is mentioned there of the Lord Shri Krishna, Rishikesha, I suppose. Entonces ahí se explica que si uno no ofrece reverencias a todas las deidades, constituye un problema. Y aquí se menciona ahora que hay un nombre de Krishna que se llama Rishikesh. So if by chanting that you can get rid of, of that, because this is unknowingly you are doing the offense. Unknowingly you can, if you are committing this offense, then you can get rid of that. In the next level I will discuss about this thing. Entonces estas 4 ofensas que se mencionaron, si nosotros las cometemos inconscientemente, nosotros nos liberamos por cantar el nombre de Rishikesh. But if you are doing an offense, knowingly that deity is there, afterward you are not paying an offense, then this is the big anartha which you are doing in your devotional service. Pero si nosotros a sabiendas sabemos que está la deidad y no acusamos nada, no hacemos ninguna reverencia, esto se transforma en una cosa indeseable en nuestra vida, se transforma en una anartha. So paying the another one is praying to the Lord without washing the mouth after taking prasad. La otra ofensa, por ejemplo, es orar a la deidad sin lavarse la boca después de haber comido. Not doing Om Keshwaya Namah, Om Madhvaya Namah, Narayanaya Namah, Astu Prakshalan, Sri Rishikeshaya Namah. If you are not doing all of these things before starting that and your mouth is actually unclean, then it is one of the seva aparadh. Nosotros hacemos el proceso purificatorio, como mencionó, con mantras, sorbiendo agua, y nosotros de hecho adoramos la deidad así, impuramente. Eso constituye una ofensa. And praying to the Lord in an unclean state. Y también es adorar al Señor sucio, o sea, no con el cuerpo, la ropa sucia. The other one is paying obeisances with the one hand. Radhe Radhe, Namaste. Not like this, but but doing it with the one hand only. Entonces, ahora la otra ofensa significa saludar o prestar reverencia, ya sea o así, o con las dos manos y la cabeza en el piso, pero sin usar las dos manos, sino solo una. O haciendo así, en vez de hacer así, o haciendo reverencia con una mano en vez de hacerla con dos. Eso es una ofensa también. Even like doing your dandavat, but with the one hand, it is an offense. Claro, es como cuando nosotros hacemos el saludo que corresponde a arrojarnos al piso para hacer reverencia. Si usamos una sola mano, es ofensivo. Or maybe you have something in your hand and you are doing like this. This is also an offense. También es ofensivo si nosotros entramos al templo, vamos a hacer reverencia y mantenemos una mano sosteniendo algo sin usarla en el saludo. Esto también es considerado una ofensa. I will talk about the other stages. Don't get so frightened after listening all those things right now. Está bien, pero no hay que preocuparse por todo esto. Nos vamos a seguir hablando ahora. Vishwanath Chakravarti Thakur spoke the other things, in the next steps. In the other classes we will discuss about those things also. Hay muchas otras cosas que también siguen a esto que se van a discutir en las siguientes clases que los explica Vishwanath Chakravarti en este libro. And the other one is circumambulating with one's back towards the deity. I didn't get that. Doing the parikrama, giving the parikrama, and when you are coming in front of the deity, showing your back to the deity. En la India es muy común que se pueda hacer circunvalar los altares dentro del mismo templo. Entonces hay una ofensa es cuando nosotros pegamos la vuelta y estamos frente a la deidad, ofrecerle la espalda. The other one is spreading the legs in front of the deity. La otra es mentir delante de la... estirar las piernas. The legs. Estirar, stretching the legs. Estirar las piernas delante de la deidad. The stretching the legs in front of the deity, in front of the sadhus or the gurus is always wrong. Entonces, Siempre se considera que está mal o ofensivo estirar las piernas delante de o los devotos, el guru o la deidad. Cut it. Keeping one's arm folded in front of the deity. Tener los brazos cruzados delante de la deidad.
Wrong. We always, the servant's mood is always like this, you know, we always have to surrender. We should not actually like stand up like this in that posture or in this posture. Está hablando de cómo es el lenguaje corporal, del humor de servicio, que es justamente como mencionaba, como lo vimos bien, así y no necesariamente así en frente de los demás, ¿no? So this is not the servant, because the pride is there, you know, I am standing like this. Y así no está el sirviente porque esta postura está apoyada por el orgullo, ¿no? Yeah, or you know, putting your hands on the back side, it is the show of the prideness. And so to get, you know, to avoid this thing, our Padma Puran says that, you know, be humble always and be in the humble posture. Entonces, también tirar las manos así para atrás o toda esta clase de conducta, el Padma Purana explica de que son eliminadas mediante el ejercicio de la humildad. Lying in front of the deity Mentir delante de la deidad. and eating in front of the deity. Mentir o comer delante de la deidad. This is what I see so many times, that deity is there and he is happily like giving his darshan and you are like busy in eating food. Esto se ve muy a menudo. La deidad está ahí felizmente otorgando su presencia y la gente está comiendo, uno come ahí adelante como si nada. So they should not be practiced, because it is one of an offense that when the God is there, he is still awake, he is in front of you giving his, you know, blissful darshan. On that time you are being busy, you know, feeding your tummy or stomach. Entonces esto es muy malo, considerar ver que está la deidad mostrándose misericordiosamente y uno está ocupado alimentando el estómago. Either put them to the sleep nicely before going to eat, or maybe eat somewhere else where you can't see, you know, the deities. Entonces si la deidad está despierta y no la hemos acostado, uno debería comer en otro lado, o si no comer cuando la deidad ya fue acostada. Comer antes el guru también. Is it an offense not to eat before the guru? Yes. También. Él preguntó si también es ofensivo comer antes que come el maestro. Y eso, No, before the guru means what? Before means like in front of the guru you're talking about, or you're talking about that before guru starts eating, you know, the shishya is, or the disciple is eating. No, él lo que pregunta es si es ofensivo comer delante del guru o empezar a comer antes de que el guru coma. No, empezar a comer antes que el guru come. So, to start to eating before the guru starts eating. Yes, it is an offense. See, and what about when the guru is not eating? It's offensive. Then he says that please start to eat. Gayatri is laughing because she always starts to eat. Si es ofensivo cuando el guru está comiendo y yo también voy a comer, si yo como primero que uno mayor, que alguien mayor, eso es ofensivo. Pero ahora la pregunta es si no está comiendo el maestro espiritual generalmente va a decir que todos coman si es que es el horario de comer. Y menciona que Gayatri siempre se ríe porque ella está siempre preparando la comida y esperando. You are not listening, you are talking with him. Siempre en las clases a mí me pareció ideal primero servir al guru y después servirnos a nosotros para no cometer esa ofensa. He's saying that it's first better to serve the guru. It's always like that Then we only. take care of our needs. It's always like that. Sí, siempre es así, siempre primero se sirve al maestro espiritual y cuando el maestro espiritual terminó todo, ahí uno hace la suya, ¿no? Bien, ¿no? Bueno. Speaking lies in front of the deity. Bueno, hablar mentiras adelante de la deidad. Very nicely we take an oath. Oh God, you know, in front of the God you say, God, I'm taking the oath of the God, or I'm promising God that I did not do this thing, you know, to save yourself or to save from the circumstances. So it's easy to do that, but it is one of the offense, and one have to
pay so much for doing that. Entonces ahora a veces para salvarnos o muchas veces nosotros tomamos un juramento o un voto adelante de la deidad que puede ser que no cumplamos, o muchas veces para salvarnos uno trata de mentir. Esto se paga muy caro. And chatting in front of the deity with your friends and with others. Y también otra cosa que no es recomendable es estar hablando, charlando, ¿no?, con nuestros amigos o con alguien delante de la deidad como si nada. People start to chat, talk about, oh, how are you, how's your family? It's wrong. Entonces toda clase de conversación social acerca de la familia o cómo anda uno delante de la deidad no da. Crying in front of the deity. Ahora, el otro punto es el siguiente: llorar en frente de la deidad. But now understand there's a two types of crying. There's a two types of crying. The crying with the sadness and the crying with the happiness. Entonces, pero hay dos tipos de llanto. Está el llanto de la felicidad y el llanto de la tristeza. What Sri Chaitanya Mahaprabhu used to do, he used to cry in front of the deity even, but with the happiness. The tears used to come out automatically. Lo que por ejemplo hacía el señor Chaitanya Mahaprabhu era adelante de la deidad, él lloraba, pero él estaba, primero él iba feliz y el llanto eran lágrimas que salían de la felicidad previa. That was ecstasy, that was love. Because of that mood he used to cry. Esto se llama éxtasis, esto es amor, es por debido al amor, ahí surgen las lágrimas. But here, which is, here, the thing which is mentioned here, that what is an offense, that don't cry in front of the deity. Oh deity, I don't have money. Lord, I don't have wife, or I don't have husband. Don't cry in front of the deity. Entonces ahora, delante de la deidad, lo que no está aprobado es ir a llorar por cosas materiales, es decir, no tengo dinero, no tengo un auto, o me pasan tal cosa. So, even in the many cases, many acharyas say that don't even try to cry in front of the deity. Y en muchos casos los acharyas explican que ni traten de llorar delante de la deidad. The other one is speaking harsh words before the deity. Entonces, el otro punto que sigue es hablar palabras ásperas delante de la deidad. Speaking bad things about the other devotee to the other one, or doing some prajalapa, speaking some different things. Oh, Prabhu, this Mataji or this Prabhu did this thing, speaking bad about the other devotees or the other people in front of the deity is very wrong. Por ejemplo, un ejemplo sería empezar a criticar a otro, no acerca de lo que, por ejemplo, nos juntamos dos personas y empezamos a hablar mal acerca de un tercero delante de la deidad. Todas estas cosas están mal vistas. Covering your body with a blanket and going in front of the deity. Cubrirte el cuerpo con una manta y aparecer delante de la deidad, eso es ofensa. Covering yourself with a blanket. No, I'm saying blanket. Él dice blanket, sábana. No, el blanket es una manta, la manta en la colcha. Salir con la frazada adelante de la deidad. It is wrong. Está mal. So when you say blanket, it's necessarily the thing you use for sleeping, right? Because justamente es lo que está contaminado que se usó para dormir. Usar algo contaminado vendría a ser también, podría ser, ¿no? Está diciendo que es una frazada. Eso. Una frazada como abrigo. Hari Bhakti Vilas is all the Smritis, everyone actually talks about the same. Y en todos los smritis, que son los comentarios hechos por los santos acerca de la escritura, todos hablan acerca de esto mismo. And blaspheming others in front of the deity. Blaspheming. Blasfemar directamente, ya blasfemar a otro delante de la deidad. Praising others in front of the deity. Adorar a otro delante de la deidad. This thing also happens. Oh, this man, he was in that party, he was wearing this suit, very beautiful. We will go to the fashion designer or to someone, make the good
will get the same suit or something. You are talking about someone else, the other different qualities which you like in the material world in front of the deity. Habla acerca de glorificar las cualidades materiales delante de la deidad, como por ejemplo cómo se viste en una fiesta o cualquier clase de cosa que no tenga mucho que ver con el espíritu. ¿Todas las formas del Señor son consideradas deidades? Are all the Lord's forms considered to be deities? Yes. Sí. Now, the next one is engaging in obscene talk in front of the deity. Sí. También Later. hablar obscenidades delante de la deidad. Derecho para abajo. Passing air while doing puja. Cuando estamos adorando a la deidad, eructar está mal. You don't like it when you are sitting with the people, the God doesn't like it. No nos gusta cuando estamos totalmente eructar. Claro, cualquier tipo de aire acá, sí. No nos gusta cuando lo hace otro, a quien ella tampoco le gusta. Serving the Lord in a misery way. So capable of doing plentiful puja, but still, you are just showing, I can't just do it, this and that. So misery, the miseries are there. Otra ofensa es la que sigue. A pesar de poder adorar al Señor con cierta opulencia, con dinero o algo, servir miserablemente. Es decir, no dedicar lo que es necesario para el servicio y ahorrar o también en el servicio. The next one is eating things not offered to the Lord. La otra ofensa a la deidad es comer cosas que no fueron primero ofrecidas al Señor. Sometimes this question comes from the devotees that when they are traveling there is no deity with them, there is nothing with them, how they actually can offer the food to them to actually get rid of this offense. Entonces a veces esta pregunta surge ante los devotos que están viajando todo el tiempo y no tienen una deidad encima. ¿Cómo nos liberamos de esa ofensa si no tenemos una deidad que ofrecerles? Traveling, going to India, eating the food in the plane, how to get rid of this? Me estoy yendo a India, me están sirviendo comida en un avión, ¿cómo hago? Because as a devotee we have to only eat the prasad, not the food. Porque se supone de que el devoto no come comida, come los remanentes de la deidad. So all the acharya says that before eating that food, whichever food you are eating, offer to the Krishna by your mansi seva, just offer it for a minute and then you can eat it. Y en ese momento se reconoce de que uno tiene que ofrecerlo por un momento en la mente y después recién ahí comerlo. Now the next one is not offering seasonal fruits and vegetables. La otra es no ofrecer frutas de estación y vegetales de estación. It is an offense when you are not offering the seasonal fruits and vegetables to the God. Es ofensa cuando uno no ofrece los vegetales y las frutas de estaciones. En la época de la sandía tienen que ofrecer sandía, en la época de los mangos tienen que ofrecer mango. At the time of watermelon, at the time of Mango, yeah. The next one is sitting with one's back towards the deity. Sentarse de espalda delante de la deidad. La otra. It's like taking someone's back and just sitting like this. Es como apoyarse la espalda, apoyar dos espaldas así delante de la deidad, no. The another one is greeting others in front of the deity. La otra es saludar a otros delante de la deidad. This is which is quite often practiced by the devotees, and I want all of you to understand this thing very clearly. Acá hay que entender algo bien en claro, porque es algo que se ve, que pasa siempre entre nosotros. Even if the guru is in front of the deity and you are there, don't pay your obeisances to the guru. Ahora hay que entender esto bien en claro. Si está la deidad presente, si está la deidad del altar abierto y está el maestro espiritual,
no se saluda al maestro espiritual, no se le ofrece en reverencia. Don't pay your obeisance to anyone when you are in front of the deity. No se le ofrece reverencias a nadie delante de la deidad. And usually this is being practiced by everyone here, and this is one kind of an offense that one shall not actually do this in front of the deity. Y esto lo practicamos todos, y no se debe hacer delante de la deidad. What is recommended, and the recommendation from the acharyas is that say Hare Krishna, say Hari Bol, say Radhe Radhe, say Jai Gaur, say use Lord's name in front, to greet the other. Entonces, la técnica para salir de esto es saludar a otra persona con el nombre del Señor. Radhe Radhe, Jai Gaura, o Jai Shri Radhe, Jai Shri Krishna, anything, but just by saying that it is, don't say hola, but just say Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. Entonces no se saluda diciendo hola, sino que se saluda con el nombre de Dios. Questions later. She didn't get something. She didn't get something. Yeah. No, que lo que me había entendido es que si el Señor está dando darshan, no podemos saludar al guru. No, Ah, está. Pero no está reverencia. solo con el nombre de la deidad, Radhe Radhe o... When Guru is there, when Krishna is there, you are in the home of Krishna, you are in front of Krishna, then Guru is not superior, Krishna is superior. Cuando está la deidad presente, el guru no es superior a Krishna. So we shall, even if you will go to India, you will never find out that even Guru is going to the temple, his disciples never pay obeisances in the temple to the Guru. Entonces en ningún lado se ve en la India de que cuando van los discípulos con el guru y van a hacer un parikram o lo que sea y entra el guru al templo, los devotos no hacen reverencia. They will just go and say Radhe Radhe or something, to them. Ellos van a ir y le van a decir Radhe Radhe o algo que tenga que ver con el nombre de la deidad. Se saluda así como... So this is something which is being Generico. practiced, and I want every one of you should consider this as an offense, that not don't pay your obeisance to the Guru in front of the deity. Y esto es algo que yo quiero que todos estemos, que lo practiquemos, de que no prestarle reverencias al guru delante de la deidad o saludar normalmente, como si nada, delante de la deidad. So the next one is keeping silence, so the Guru is asking some question. La otra ofensa es la siguiente, mantener silencio cuando el maestro espiritual está haciendo alguna pregunta. Guru is asking something or you are not speaking. El guru te está preguntando algo y vos no decís nada. So say something always. By this you can understand that Guru's time is actually very much important, and you are wasting his time by keeping yourself mum and not speaking anything. Entonces te explica de que cuando nosotros no respondemos al maestro espiritual y nos quedamos callados, de hecho pasa de que el tiempo del maestro espiritual transcurre y nosotros estamos robándole el tiempo. You are wasting his time to, in the between of that time he could have more chanted his rounds, could have do his more devotional service. Entonces no se pierde el tiempo que se puede usar para cantar rondas o para hacer un montón de cosas y se le responde rápido al maestro. When he is asking something from you, then definitely he wants to clear your thoughts, he wants to give you some kind of a direction. Cuando te está hablando, quiere sí o sí o darte dirección o aclarar tus pensamientos. The next one which is there, that praising oneself in front of the deity. Bueno, ahora viene la otra, que es adorarse uno mismo delante de la deidad. This is very clear. Very clear, I spoke once before. Esto está claro. And then blaspheming. Yeah, blaspheming the God. Y la otra es blasfemar a los dioses. Y ahí dice semidioses, o That dioses en general. Claro. So when it is clear to her, I hope it is clear to everyone also. Esto también está claro. Then everyone should understand this thing,
that according to the third canto of Srimad Bhagavatam, according to the third canto, or you can understand by this, that by doing so much good deeds in our life and so much sadhana in our life, then actually we become a god. En el tercer canto ahí se explica de que hay mucha gente que opina de que por hacer mucho sadhana o hacer muchas austeridades o hacer mucho esfuerzo personal uno se puede volver un dios. So they were the devotees, and they are enjoying their karmas, the fruit of their karmas now after becoming a god. Entonces hay muchos devotos que están disfrutando o sea, que quieren disfrutar y están disfrutando karma después de karmas de querer volverse Dios. So they are so near and dear to the God, and you can say this also, that they actually are the part of God Himself. Y ellos son muy... I'm sorry, but you were saying that the devotees were enjoying the karma after becoming a god, and you said that those devotees are very dear to the Lord. Entonces, estos devotos son muy queridos al Señor. You are on this earth still chanting, trying to get the love, trying to get the devotion. But if you are talking bad about those gods who are so already near and who were actually a devotee, you are committing an offense. Entonces el punto es el siguiente: los dioses son devotos que se querían, que son personas que tenían devoción y que quisieron ocupar una posición material. Pero estos son muy queridos ante el Señor, a pesar de que sean dioses. Entonces es blasfemo criticar a esos dioses porque también son devotos y son muy queridos. Now there are the 20 points in the Varaha Puran which is mentioned. Entonces hay 20 puntos que se mencionan en la escritura del Varaha Purana. Can everyone just stop for 5 minutes, and after 5 minutes can I start serving to everyone? Entonces, Now that 20 others are, I will just speak very fastly now. entonces rápido ahora vamos a mandar las 20. Eating the food of wealthy person. A comer la comida de alguien rico. There is one story. Now let me just speak some stories. There is a story that once upon a time, Entonces es una historia que una vez that there was one saint, and he had his small hut where he used to do his chanting. Hut. Él tenía una pequeña cabaña, cuando había un devoto que tenía una pequeña, como una casita chiquita donde solía ir a cantar. One day, one king actually went for a hunting. Y un día un rey se fue a cazar cerca. When they went, so on the return, he actually was very thirsty, so he was finding a water. He found that a small hut. He went inside, but the sage was not there. Y él cuando estaba volviendo se sintió un poquito sediento y con hambre, y cuando fue, el sabio ahí no se encontraba. So when he didn't find, but he found the water there in his pot, in his kamandalu. Entonces no lo vio el sabio, pero estaba la vasija, el que se llamaba kamandalu, y había agua ahí. So he drank the water. After he drank the water, his guards, they actually brought the other water also. Entonces después de que se tomó esta agua y sus otros guardias también habían traído agua. So when they brought the other water, some water for him to drink, but he already, finished his thirst. Entonces cuando le trajeron el agua, pero él ya se había tomado el agua del sabio. So he actually put that water which his guards took him for, took from other place. They actually put in the kamandalu. Y lo que hizo el rey fue cuando le trajeron sus sirvientes el agua, él rellenó lo que se había tomado, ¿no? Ese pote con el agua de los sirvientes. So after drinking the water of saint, that king got the renunciation mood in himself. Y resulta de que el rey, después de que tomó el agua del sabio, internamente ganó el humor o el deseo de volverse un renunciante al mundo. And here, that sage who came back, in the evening, in the late evening, when he drank that water, it was the scented water because it was the water of the king. Entonces lo que le pasó al sabio cuando volvió a la noche y se tomó el agua,
que era de Scented water. un agua scented es con cierto sabor, había un agua que tenía cierto sabor, aroma. Aroma. And, or you can say a cold drink. You know, he got the cold drink. In Sí, his un company. refresco, se tomó un refresco. So when he drank that, he enjoyed, and the Rajasi mood, came in himself. Entonces el sabio, cuando empezó a tomar y disfrutar de esa agua, vino el humor del Raja, del rey adentro de él. So once upon a time, there is a story also comes that there was one Mughal emperor in India. Una vez había un emperador mongol en India. He found that his father actually paying obeisance to the one Hindu saint. Él vio que su padre le prestaba reverencias a un santo hindú un día. It was a painting which was in his palace. The saint was a painting. The painting of the saint and the king, where king is paying obeisance to the saint. Entonces estaba el rey prestándole reverencias al santo y había una pintura del santo. So he got very shocked and surprised that how come we are Muslim, but my father was actually paying obeisance to the one Hindu saint. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser que nosotros somos musulmanes? ¿Es el Muslim o mundo? Muslim. I don't know, I'm sorry. Entonces, soy muy ignorante. Entonces, él dijo, entonces el musulmán dijo, ¿cómo puede ser que nosotros siendo musulmanes, que mi padre le ofreció reverencias a un hindú? So found out that that saint was, can't remember that great devotee's name right now. Yo no puedo acordar el nombre de este devoto, pero trató de averiguar. And even in the Mughal emperor, it was actually in the line of Akbar and Shah Jahan. Entonces este santo estaba en el palacio mongol, había una línea que venía desde un descendiente, que es el nombre que no puedo Akbar and Shah Jahan, so those lines who build the Taj Mahal. Bueno, son justamente los que construyeron el Taj Mahal. Or the Aurangzeb, you can say, who destroyed so many temples. Y también después que destruyeron un montón de templos en India. So now the story comes that when he found that out, he asked his associates to find out that he is still alive, but he heard that he is back to Godhead, but his disciple is there who is as devoted that he was. Entonces mandó a buscar a esta persona, pero este santo ya había dejado el cuerpo, pero se enteró de que estaban los discípulos. Now when they found the address and everything, that emperor, he went over there to take the darshan and blessing of him. Entonces cuando él averiguó la dirección y dónde quedaba, fue para tomar el darshan, o sea, para verlo al sabio y recibir la bendición de él. So when he went there and to take the darshan, he paid his obeisance. Afterward, he was sitting there, in front of him. Y luego de verlo y ofrecerle reverencias, ahí estaba, sentado delante. But that saint, he didn't speak anything. He was just chanting his rounds. Pero este santo no le hablaba ni una palabra y simplemente estaba haciendo su rosario. Now that king actually asked that, please tell me how can I serve you. Y el rey le dijo, por favor, le pide, decime cómo te puedo servir. Now that saint asked him that the service can be done by the one thing only. Please don't come back again in this hut. Le dijo, mira, el servicio que podés hacer es uno solo nada más. Ten el favor de no venir nunca más por este lugar. Don't come back in this hut. And he was very much, hurt by his statement. Y él le dijo, por favor, no vengas más a esta cabaña. Y the king got hurt. Y el rey se vio herido por esto. Now he asked, why are you saying that, why shall I not come to get your blessings and get your darshan? Y le dijo, ¿por qué me estás diciendo que no puedo venir a tomar a verte y a recibir tus bendiciones? So he said that by the association of yours, I maybe will think and start becoming a king, or by taking my association, effect of that association, you will become a saint. And both things are wrong, for both of them. Porque pasa lo siguiente, si vos venís,
vos te vas a querer volver un santo, y si yo te veo, puede ser que me quiera convertir en un rey, y estas cosas son ambas para ninguno, son malas para los dos. So that is why in the Varaha Puran, the first one is that don't go and eat the food in the wealthy person's Por house. eso, lo primero del Varaha Purana es, nunca uno va a comer a la casa de un hombre rico, a la casa de un hombre rico, y menos a comer la comida. The second one is touching the deity in a dark room. La segunda ofensa que menciona el Varaha Purana es agarrar a la deidad en un cuarto oscuro. The third one is approaching the deities against the rules. Y la otra es aproximarse a la deidad o dirigirse sin considerar ninguna regla. The fourth one is opening the door of the temple without ringing the bell. La otra es abrir la puerta del templo sin antes de hacer sonar una campana. It's two things are different. I see in the many temples now that there is a bell there and then they ring and then they enter. Bueno, hay dos cosas acá que son distintas. Una cosa que yo veo es que a veces hay una campana delante de los templos y uno la hace sonar y uno va. But what I'm talking about is here is totally different. I'm talking about that the God is sleeping and you are waking up without ringing the bell or clapping. Pero acá la consideración es cuando el Señor está durmiendo y yo voy a entrar y yo ni siquiera toco la campana o ni siquiera hago un sonido con las manos aplaudiendo. You don't find out that in India we have bells and we ring, before doing that. You don't find out? We don't find the bells in such a way. We find out the bell, yes, in the many temples, on the gate, on the above of the gate. Entonces estas campanas se encuentran así, bueno, por eso están las campanas en las entradas. But here what we are talking about is that when you are waking up the God, don't wake up the God before ringing the bell or clapping. Entonces, antes de sonar una campana, lo que dice la escritura, o aplaudir, no se despierta al Señor. And three times of clapping, and then open the curtain. Mínimamente aplaudir 3 veces y luego se abre la cortina. Then the other one is collecting food for the deities contaminated by dogs and other animals. La otra es salir a colectar, a juntar comida, recolectar comida para la deidad que esté contaminada por otros animales. Breaking silence while doing puja. Romper el silencio mientras uno hace la adoración al Señor. Interrupting puja to attend to bodily functions. A interrumpir la adoración para ¿cómo decirlo? Ir a atender las necesidades del cuerpo. The next one is offering incense without also offering scents and garland, etc. Por ejemplo, ofrecer solo incienso sin otras esencias y guirnaldas. The next one is doing worship with forbidden flowers. Y la otra es usar en la adoración flores que se consideran prohibidas. There are few flowers, even in the Hari Bhakti Vilas, it is there, those flowers are mentioned. So we shall not worship the God, by those forbidden flowers. Entonces, estas flores se encuentran mencionadas en el Hari Bhakti Vilas, que es el libro principal y único de las reglas de adoración, y ahí se dice cuáles son las flores que están prohibidas. Worshipping the deity without cleaning the teeth. Adorar a la deidad sin lavarse los dientes. The next one is after sexual intercourse, you are just going for the worship. La otra es ir a adorar a la deidad justo después de tener un intercurso sexual. The next one is after touching a menstruating woman or a dead body or a lamb. La otra es acercarse a la deidad después de haber tocado a una mujer durante su periodo menstrual, un cuerpo muerto o la lamb. And lamb is the animal actually. No, it's actually touching. It's touching means that the lamb which you actually offered before, but now you are again touching it. Ok, sobre prasadi. Prasad. Entonces no se puede acercarse uno a la deidad después de tocar un cuerpo muerto o a una mujer en su periodo menstrual, o dice una lámpara. ¿Pero qué se refiere con una lámpara? Es una lámpara que ya se haya ofrecido, que se considera que es prasad, o sea que es un artículo ya ofrecido que no se puede volver a ofrecer. Entonces uno toca algo que está ofrecido y uno se tiene que, siempre en India se ve así, lo que está ofrecido yo lo toco pero me tengo que lavar las manos aunque esté ofrecido.
Now the next one is while wearing torn clothes or those left by others. Y la otra es acercarse con un ropaje todo sucio, o sea, no sucio, sino todo desgarrado o luciendo las prendas de otros. The next one is wearing red, blue or unclean clothes. La otra es usar ropa sucia o que sean de color rojo o azul. The blue is that, you know, when you do the washing to make your white clothes brightening or the whitening, you put some blue liquid in there. Not here in Argentina, not so much here in Argentina. But in Not India so it's much, very but yeah, but there is a Neel tree. There is a tree Neel which gives the blue color, and that color is prohibited to use. Entonces se explica, porque pasa que en India se usa hay un blanqueador de telas que en India es muy común de usar, que tiene un tinte que es de color azul, que eso se prohíbe. Yeah, so it's not the blue color or the blue jeans or blue things. You No know, es it's el that azul blue de jeans. los, no es el azul del jean o algo así, se refiere a otra cosa. See, sometimes that it is a very tamsi color. Vaisnavacharya, Yeah. porque es un color Kama. Yeah. And afterward, the next one is again that after seeing a dead body, Bueno, ahora viene el tema de qué pasa si vemos, después de ver un cuerpo muerto. this is what we very much practice in India, and I usually see that people don't practice here, you know, this rule. Bueno, esta regla se practica mucho en India y no mucho en Occidente. This is the something which should be practiced, that if you actually see, it is recommended in the scriptures, and you know, as I said from the Vara Puran, Acharya says also that if you actually are going for a funeral, or if you are going for the, you know, if you actually saw the dead body, then you are not actually allowed to worship. Entonces lo que se explica en la escritura es que si uno va a un funeral o uno vio un cuerpo muerto, no se permite que se haga la adoración a la deidad después de eso. Even we also, if we go for a funeral or if we are going for the worship of God, we are not allowed to see dead body, or we are not, if we are going for a funeral, then we are not allowed even in the evening to go to the temple to do the worship. Incluso, o sea, si nosotros estamos yendo a un funeral no podemos adorar a la deidad, incluso si nosotros fuimos a un funeral, incluso hasta la noche, desde ese mismo día podemos dirigirnos a adorar a la deidad. The next one is while passing air. You can, no chanting rounds on the Vedic, but chant the rounds of Harinam is possible. No, siempre las rondas, siempre al canto del santo nombre, siempre, pero no, por ejemplo, vas a poder sentarte ritualísticamente, tal como se dice, porque estás en ese estado. While passing air. Bueno, lo otro de adorar a la deidad que no se puede hacer mientras es pasar aire, ya sea por abajo o por la boca. Yeah, both. From here or from here. Yeah, down. The next one is while in an angry mood. Adorar estando muy enojado por algún motivo. The next one is after coming from the cremation ground. Now see here it is mentioned. After coming from a cremation ground. Entonces tampoco se puede uno dirigir a adorar a la deidad después de venir de un crematorio. Now the next one is without having digested one's meal. La otra es que no se puede adorar a la deidad si uno todavía está digiriendo la comida. After eating sack flour or the cooked leaves sack, or the, you know, after eating so much, what do you say here, the very fried food, you know, we are not allowed to go and worship. Wait for some time for the digestion. Entonces se explica que hay que esperar para digerir antes, o sea, cosas, o sea que uno coma un sac, vegetales, o acá mucho las cosas fritas, por el tema que uno va a empezar a eructar, ¿no? Por el tema de ahí, por la digestión. And after applying the oil on our body, we don't go, you know, or the scent, after putting the scent, we don't go and worship the God. Tampoco inmediatamente se va a adorar a la deidad después de que uno se haya puesto alguna esencia o un aceite en el cuerpo. Si uno hizo esto por algún motivo, uno puede directamente adorar a la deidad. Many devotees put deodorant on their body, perfumes on their body, then go for the worship. No. Muchos devotos se llenan de desodorante y perfume y luego se van a adorar. Eso no va. For the deity worship it is wrong. Para la adoración a la deidad está mal. Well, there are other seva prats also,
but half of being served with the prasad and half are left there. So let's talk about in the next class we will talk about the seva prad and the more anarthas and how to get rid of those anarthas. Radhe Radhe. Ahora como la mitad está servida el prasad y la otra mitad no y quedan algunas, en las próximas clases se van a seguir discutiendo todos estos temas. Radhe Radhe. Question, so we see that you said that telling lies